brazos y puedan así botar el estrés de la tarde acumulada. Así que queremos invitarlos a que se pongan de pie y canten junto con nosotros. Un palacio tengo. Si usted cree que tiene un palacio esperándole en el cielo, en el reino de los cielos, pues cante esta promesa que Dios nos ha dejado. Y queremos invitarle a que cante junto con nosotros. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. Con mi buen Jesús. Bendito Cristo, contigo estaré. Bendito Cristo, contigo estaré. Bendito Cristo, contigo estaré en el más allá. Las moradas de los cielos son para ti. Las moradas de los cielos son para ti. Las moradas de los cielos son para ti, en el más allá. Bendito Cristo, contigo estaré. Bendito Cristo, contigo estaré. Bendito Cristo, contigo estaré, en el más allá. Si tú quieres ir al cielo, ven al Señor. Si tú quieres ir al cielo, ven al Señor. Si tú quieres ir al cielo, ven al Señor. Ven sin demorar. Bendito Cristo, contigo estaré. Bendito Cristo, contigo estaré. Bendito Cristo, contigo estaré en el más allá. Hermoso, ¿verdad? Este canto creo que tiene un gran mensaje sumamente especial. Dice, si tú quieres ir al cielo, ¿qué tenemos que hacer? Si tú quieres ir al cielo, ven al Señor. Yo creo que ahí está el secreto para poder estar en las moradas celestiales. Vamos a seguir alabando el nombre de Dios. Dele play, por favor. Gracias. Es exaltado, por siempre exaltado es el Rey. Le alabaré. Es exaltado en lo alto, exaltado, y yo le alabaré. Y Él es Señor, por siempre Él reinará. Su creación en Él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Le alabaré. Es exaltado en lo alto, exaltado, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre Él reinará. Su creación en Él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Grande es Jehová y digno de gloria,
Grande es Jehová y digno de loor. Grande es Jehová, le alabaré con todo mi ser. Grande es Jehová. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, grande es Jehová y digno de honor. Grande es Jehová, le alabaré con todo mi ser. Grande es Jehová. Grande es Jehová. Grande es Jehová. Y grande es mi Dios. Amén. Y grande es Jehová. Y grandes son todas las cosas que ha hecho en esta tierra, ¿verdad? Pueden sentarse, hermanos. Dios los bendiga. Feliz sábado, hermanos. Ha llegado el tiempo para tener nuestra oración. Les voy a pedir que nos dividamos en 4 grupos. Los jóvenes acá, ustedes allá, de la hermana de camisa blanca para acá y de Marcelo para atrás. Ustedes. Eh, Hermanos, los de este grupo de enfrente van a orar, los jóvenes van a orar por nuestra iglesia, los del el grupo de atrás van a orar por aventureros, los de acá enfrente por conquistadores y los de atrás por guías mayores.
Esta tarde tenemos un juego bíblico un poco dinámico, donde queremos que todos ustedes participen. Será interesante porque se llama la bola mágica que va pasando y va pasando y va pasando. Y adentro tiene un pequeño nombre donde usted tendrá que darnos una referencia acerca del nombre. Es muy sencillo, así que será premiado si usted lo llega a obtener en sus manos. ¿Más indicaciones acerca del juego? Ok. Nosotros vamos a pasar la bolita por aquí, mientras nuestra hermana maestra en el piano, Gisette, tocará el piano. Cuando ella se detenga, el que se quedó con la bolita en las manos, ok, y al tener, hay un nombre ahí y le vamos a hacer una pregunta. Es muy sencillo, ahorita lo vamos a poner en práctica. Lo vamos a pasar de aquí para allá, Hermanos, de allá si para se acá. pueden hacer un poco más adelante para que podamos pasar la bolita rápido. Steven, cuando ella comience a tocar, entonces empiezas a pasarla, ¿ok? Y nosotros decimos el momento o usted se detiene a su tiempo, hermana. Le avisamos nosotros. Ya, ¿ok? Entonces, ¿iniciamos? ¿Listos? Pásale, Steven, la bola. Ok, eso era la práctica. Ella se quedó, ¿what? ¿A mí? Eso solo era la práctica. Vimos cómo ahora tendríamos que ella tomar un papelito y ahí un nombre y una pregunta. Ahora sí, ¿estamos listos, Steven? Vámonos, hermano. Ahora sí. Premio para el hermano Walter. El premio es una pregunta. ¿Habrá un papel, hermano? Solo tiene que quitar una página. Una página. Uh-huh. Dice Moisés. Nuestra jueza en los papeles. ¿Dónde fue encontrado Moisés de niño? En el río Nilo. Moisés, ¿dijo? Ahora seguimos. Llega la bola. Casi tienes la bola. Rápido. Pase la bola. Oh, no. Fue trampa. Yadira tenía la bola en la mano y se la tiró. No, esa es trampa. Samuel. Cuando Elí se dio cuenta que el Señor llamaba a Samuel, ¿qué le dijo que le respondiera? ¿Cómo? Señor, que tu siervo oye. Ok. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Seguimos de Yadira para allá. A ver, ¿quién? El que le tenía que levante la mano. ¿Quién de las dos? Solo tienes que una hoja
y el nombre. Jonás. ¿Qué les dijo Jonás a los tripulantes de la embarcación que debían hacer para que el mar volviera en calma? ¿Qué le di- Pueden ayudarle, pueden ayudarle. ¿Qué les dijo Jonás a los tripulantes de la embarcación que debían hacer para que el mar volviera en calma? Steven dijo orar. ¿Ella dijo orar? Los tripulantes fueron los que dijeron que tenían que echar la suerte. Jonás. Ajá. Ok, sigamos. Orar. Continuamos donde se quedaron ellos. La pasamos para ahora acá. Ahora la pregunta. Después de que... David. ¿Quién fue el primogénito de David? A ver, ¿quién fue el primogénito de David? A ver. Ok, podemos ayudarle. ¿Quién fue el primogénito de David? ¿Cómo? Auxalón. Axalón. A S. Es correcto, hermano. Usted tiene un punto. Falta una más, ¿verdad? Hay una más. Ok. ¿Quién fue el primogénito de David? Mm, eh. Mayra, a ver, el último. La hermana, la hermana. Daniel. ¿Qué nombre fueron dados a Daniel, Ananías, Misael y Azarías? ¿Qué nombres fueron dados a Daniel, Ananías, Misael y Azarías? Falta uno. Son 4. Belsasar. Correcto, hermano. Una más. Una más, sí, tenemos. Una más. Ahora sí. Es la última, hermana. Esta es la última que nos queda. Baby Benny. A ver si es cierto. ¿Cuál era el nombre de la esposa de José? ¿Cuál era el nombre de la esposa? Gabriela. Gabriela. Bueno, dicen Gabriela porque no especificaron que José. José el de la Biblia. Asenac. Ese era el nombre de la esposa de José. ACD. ACD. ACD, no Asenac, hermano, es corrección. ACD, no Asenac. Gracias por participar. Voy a pedir a 2 diáconos que nos ayudan a recoger las ofrendas.
Y mientras tanto tendremos unos anuncios. Muy bien, y el anuncio es que el próximo sábado, donde nosotros nos vamos a ir, amor, a visitar. Vamos a ir a Robertson, ¿a dónde vamos? Porque escucho que hay algunos que se nos van. Los anuncios, queridos. Quisiéramos pedirles que a los diáconos, todos los diáconos, ¿dónde están los diáconos? A ver, los que son diáconos, si se pudiesen quedar un momentito después de la programación, será algo breve. Diáconos, no se olviden, un momentito después de la programación, nos queremos ver con ustedes. Segundo, quisiéramos pedirles, por favor, a los padres que colaboren con nosotros, ayudándoles a decirles a sus hijos que no tiren papel en los baños, ¿ok? No tiren papel en las tazas. ¿Cuántos de ustedes han visto cómo están los baños? ¿Cuántos han entrado al baño? A ver, ¿cuántos? Solamente 1, 2, 3. ¿Verdad que sí está diferente, right? It's different. ¿Okay? Los baños, ¿están diferentes o están iguales? Ya, ok. Bueno, pero el asunto es que hay mucho, ponen papel en las tazas y eso produce dificultades. Entonces, por favor, ayudemos a cuidar. No olvidemos los cultos de miércoles, de viernes, el levante de oración el sábado, y la próxima semana tenemos una actividad especial. ¿Cuál es la actividad especial, iglesia, que tenemos la próxima semana? ¿Qué iniciamos? Campaña, no olviden. Desde el viernes estará predicando el pastor Peña. El viernes, vengan por favor el viernes. Será un culto de consagración el viernes para el inicio de campaña el sábado. Estará con nosotros el pastor Jorge Peña. Es un excelente predicador. No olvidemos la campaña también el 13º sábado, este mes, el último sábado es el 13º sábado. Hay una programación de los niños. Váyanse preparando para ese programa. Y es importante, y viene también la inducción de los aventureros, ¿verdad? Y cada actividad que tenemos. Muchas gracias, que el Señor nos bendiga. Seguimos con la programación. Buenas tardes. Buenas tardes. Este sábado de tarde queremos hacerlo un poco especial. Sabemos que hemos dejado pasar varias semanas ya desde que regresamos de Oshkosh, pero quisiéramos recordar un poquito con ustedes, con aquellos que no fueron, la experiencia que tuvimos en el campamento. Para comenzar, quisiera comentarles de que no fue nada fácil. Tuvimos muchos contratiempos, muchos problemas antes de salir. Incluso para muchos que no se dieron cuenta, habíamos hecho el pedido en Walmart desde una semana con anticipación, y resulta que llegando allá nos lo habían cancelado. Y no se imaginan cómo era de difícil volver a encontrar los alimentos que ya se habían hecho la lista, la orden con anticipación. O sea que cuando ya llegamos, volvimos a hacer otro pedido, y ese pedido nos lo volvieron a rechazar. Ya se había hecho el cobro en las 2 veces y nos lo rechazaron. Así que fue complicado, pero damos gracias a Dios que al final creo que lo pudimos disfrutar. Queremos empezar con una oración y luego vamos a invitar a un grupo de personas que quisiéramos nos acompañaran para dar un poquito de su experiencia en cuanto a este campamento. Cerremos nuestros ojos para orar, por favor. Padre, te agradecemos infinitamente por todas tus bendiciones, Señor, porque sabemos que tu mano estuvo con nosotros durante este campamento. Señor, hablamos con muchas personas y muchos tuvieron muchos problemas en sus clubes,
Y sabemos que no fue humano, Señor, sabemos que fue el enemigo queriendo destruir este campamento. Sabemos que actuaste en la vida de muchos jóvenes, Señor, los tocaste, llevaste tu mensaje a cada uno de ellos y el enemigo no quería que ellos lo escucharan, Señor. Al final, Señor, nos traemos la satisfacción de saber, Señor, de que tu mano trabajó en cada uno de ellos. Acompáñanos en esta hora, Señor, y pedimos que al final, Señor, tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Para comenzar, quisiera que escucharan lo que viene a continuación. Estamos preparando el audio. Muchos de los jóvenes se van a recordar lo que vieron. Había un poquito de como que desánimo, como que qué va a pasar en este campamento, pero yo creo que al final los jóvenes lo disfrutaron. Al final creo que cada uno de ellos venía contento, no sé si me equivoco, pero esa fue mi percepción y la percepción de muchos consejeros y adultos que los vimos contentos. Esta fue una de las camisas que nosotros mandamos a hacer. A mucha gente le gustó y si se dan cuenta en la parte de atrás tenemos la guitarra que mandamos a hacer. Ahorita la vamos a estar viendo. Pongamos el video, por favor. Si pueden cantar si pueden prender las luces con los teléfonos.
Yo no sé si se recuerdan ustedes, pero la primera vez que estuvimos sentados ahí, la primera noche, y empezar a ver llegar a todo ese grupo de jóvenes, alrededor de 57,000 personas, 57, 58,000 personas. A mí se me hizo un nudo en la garganta, porque todos íbamos con un mismo fin, a cantarle al Señor, escuchar su palabra. Hubo un orador especial, yo creo que llegó al corazón de cada uno de los jóvenes que escucharon el mensaje. Ya no digamos el drama que tuvimos cada noche. Se caminaba mucho, pero no quiero contarlo yo. Para empezar, quiero llamar a dos personas en especial. Hubo un programa especial el viernes para nosotros, para Little York. Dos jóvenes de nuestra iglesia se bautizaron en Oshkosh y queremos invitarlos a que pasen al frente. Cian, y no veo el otro, lastimosamente creo que no está, era Caleb. Caleb también decidió bautizarse allá. Toma asiento, Cian. Yo creo que hay que estar felices. Dios es grande, al final el propósito se cumplió. Hubo 2 bautizos para Little York. Dios hizo fiesta en el cielo, ¿por qué no vamos a hacer fiesta nosotros? ¿Verdad? Así que, Cian, te damos la bienvenida oficialmente a Little York. Eres nuevo miembro, así que tienes que votar. Recuerda que cada junta administrativa tienes que estar aquí adentro. Ok, esa es parte de nuestra responsabilidad, hermanos, ¿verdad? Así que nos sentimos felices porque Cian y Caleb está ausente, pero cuando lo vean, sería bueno que les den un abrazo, les digan que tomaron la mejor decisión del mundo. Y queremos continuar con otro programa. Yo no sé si se dieron cuenta, aquí se hizo algo. La hermana María Elena fue la culpable de todo. Ella se metió al internet y resulta que mandó una solicitud para que nuestra orquesta, la que toca aquí cada sábado, pudiera tocar en ese stage. Hermanos, yo les quiero decir algo. Hubieron muchas personas que mandaron su solicitud, pero solamente se iban a tomar 3 por cada día. O sea, estamos hablando de 15 personas o 15 grupos que podían tocar. Hermana Aura, yo quisiera que usted también pasara al frente y nos acompañara aquí. Hermana Aura como que no estaba con mucho deseo de ir, ¿verdad? Porque era una semana de campamento, ¿verdad? Y era complicado, para todos fue complicado. Pero la hermana Aura, cuando supo que nos habían aceptado, pasa adelante, hermana, que ahorita vamos a hacer preguntas. Cuando supo que nos habían aceptado, dijo, bueno, hay que ir, ¿verdad? Estuvieron practicando mucho. La orquesta al principio era Little York, pero al final se unieron varias iglesias. Hermanas, ¿cuántas iglesias fueron las que se unieron al final? Bueno, tuvimos la reunión de casi 15 iglesias, diferentes iglesias, y bueno, en general fueron como, al principio éramos como 12, pero de ahí vinieron los muchachos y creo que terminamos como con 15 grupos, 15 diferentes iglesias. Ok, vamos a continuar un ratito con esa experiencia porque fue algo realmente que yo creo impactó la vida de la hermana Aura y yo creo que impactó la vida de muchas personas que estuvieron allá atrás del stage, y yo quisiera que ustedes se dieran cuenta qué es lo que sucede atrás de cada programa. Hermanos, es impresionante cuando uno lo escucha, lo que sucede atrás, lo que se le pide a cada una de las personas que van a participar, pero al ratito vamos a seguir con eso. Itati, ¿quieres venir? Ven, Itati. Itati, era y no era parte de Conquistadores, ¿verdad? El año pasado, ¿estaba o no estaba? Y queremos escucharlo porque ella es nueva. Siéntate, Itati, ahorita vamos a hablar contigo. Y queremos ver cuál fue su experiencia
y cómo le cambió esta experiencia ahora y cómo mira ahora el Club de Conquistadores, ¿verdad? Hubieron unos desayunos. Chicos, ¿quién de ustedes se atreve a pasar aquí y decir cuál fue su experiencia en el autobús? Yo quiero que me llenen 4 jóvenes, 3 jóvenes ahí, 3 valientes. Yo sé que todos quieren pasar. 3, 4, pásenme 4. Pasen 4. El mejor bus del mundo. Amén. Ok. Tuvimos muchas experiencias, hermanos, muchas experiencias en el camino. Y yo quiero que ustedes lo escuchen de parte de ellos, porque parte mía yo puedo decir muchas cosas. Ahora, vamos a empezar con ellos y yo quiero que digan un poquito de su experiencia en el autobús. Y ahí estamos fotos de lo que sucedió en diferentes actividades. El hermano no lo dejaba manejar, o ¿cómo fue? No lo dejaba dormir. Ok, Nana, empieza. El primer día fue raro porque nos dormimos como a las 3 de la mañana. Yo estaba sentada con Mayra, Abelito, Oscar. Y casi toda la noche las pasamos hablando. Oscar solo durmiendo, Wendy igual, Wendy solo durmiendo. Los chicos solo jugando FIFA todo el tiempo. Qué pecado. Con Emily y Zaira estaban atrás de nosotros y pues jugamos juegos, jugamos uno. Nos decían que nos quedábamos callados porque hablábamos mucho. Mayra se quedaba dormida primero, después se levantaba y después yo me quedaba dormida porque era muy incómodo. Pero fue muy divertido estar en el bus con todos los chicos. Muchos pedos, pero bueno. Sí, pero fue muy divertido. Fue muy divertido. No fui yo. Sí. Y muchas fotos de cada uno de nosotros, especialmente Oscar. Oscar. Bueno, pues desde el primer día, pues como todos nos llevamos bien, fue una oportunidad pues para socializarnos más entre uno con nosotros, más cuando lleva uno la tele de escondidas y pues solo sacan el PlayStation y pues todos los chicos se ponen a jugar como dame el control a mí, yo quiero jugar, pero además de eso, pues, todos disfrutamos, todos relajados, un poco estresante, pues, todos íbamos incómodos para dormir, unos así con el cuello todo torcido, unos con dolores de espalda, unos sin cobija, unos vomitando, pero fue una experiencia que la volviera a revivir otra vez. Steven, ¿cuál fue tu experiencia en el bus? En el autobús. Bueno, no dormí bien por una semana y media. Hasta este día me levanto así pensando que estoy en el bus, ¿verdad? Jóvenes, guardemos la calma. Ese bus está mejor que el de nosotros porque las ventanas se bajaban y se sentía bien rico cuando íbamos en el puente y se miraba el agua. Parece que el último día, que era mi cumpleaños y la gente se lo olvidó y no me querían cantar. Fue uno de mis mejores cumpleaños, creo. Amén. Agarré como $66. ¿Qué más pasó? Alguien usó el baño allá atrás y por 8 o 4 horas apestaba, no me podía dormir. Gané un torneo FIFA de los tantos con Inglaterra, que nunca he jugado con Inglaterra, pero tiene un buen equipo. También perdí un montón de veces. En mi cumpleaños Axel me ganó, mire. ¿Qué más pasó? No, siento que me falta algo, pero no me recuerdo. Gracias, Steve. No, a ver, déjame pensar.
Ahorita vamos a Oh, seguir. sí, por el tele y el PS4, todo incómodo, no me podía mover porque me decía, mueve la cabeza o la mano. Y eso me cayó tan mal, que me quería Ok. dormir y esos aquí jugando. Ok. No, pues creo que es todo. Vamos a arreglar eso para el próximo campamento. Sí, por favor, por sí, favor. claro. Axel, una pregunta. Antes del campamento, ¿qué era tu pensamiento acerca de este campamento? Antes de subirte a ese autobús, antes de pasar todo lo que pasaste. Pues, siendo honesto, pues yo no quería ir a Oshkosh para nada. Como para mí Oshkosh era la última opción. Y pues yo iba con una mentalidad que iba a ser aburrido, que no lo iba a divertir, pues. Y pues me cambió la mente, pues las personas que estaban ahí pasamos un buen tiempo. Lo que yo iba pensando que iba a ser Oshkosh, no, fue completamente lo diferente a lo que pasó. Empezando en el bus y viniendo, hubieron muchas experiencias que vivimos. Ok, una pregunta más para que me lo pases, Itati. Yo sé que ya para el 2024, si el Señor no ha venido y nos presta vida, ¿tienes planeado, has pensado en tu mente volver a regresar a Oshkosh? Ya sea como, yo no sé, director, como consejero, como TLT. ¿Quisiera volver a regresar a tener una experiencia como esa? Pues me gustaría ir como esos que andan manejando el carro, porque nosotros teníamos que caminar, hay que decir, una milla no sería mucho exagerando, pero 3/4 de una milla solo para ir al campamento, a la predicación, todos los días, después de haber hecho esas actividades. Pues en verdad, siendo honesto, yo no hice actividades. Yo todos los días con Juan Pablo, Steven, Oscar, nosotros íbamos al YMCA y a jugar soccer. Y pues para mí eso fue lo que me gustó más, porque jugué contra brasileños que en verdad no nos podíamos comunicar, nosotros escuchábamos, pásala, y ellos hablando su lenguaje. También jugamos contra canadienses, nosotros escuchábamos ellos hablando su lenguaje como pásala, pero ellos en su lenguaje haciendo sus como jugadas y nosotros jugando como Little York, ¿me entiende? Okay. Y pues sí, también me acostumbré a Flor diciéndome a cada rato, Axel, te doy una pastilla, ya dormite. A cada rato nos decían que nos viviéramos, que puro molestábamos, pero... Okay. Pero fue buena experiencia. Fue buena experiencia, qué bueno. Y Tati. Y Isra, que no me dejaba en paz, solo ayudando quería que pasara. Y Tati, yo sabía que tú no querías ir. ¿Qué pensabas antes y qué piensas hoy de un campamento como Oshkosh? Bueno, antes pensaba que en el campamento me iba a doler la espalda, que no iba a poder dormir y que no me iba a gustar, pero cuando ya llegué me gustó mucho y pienso ir después porque es de mi favorito, Moisés. Me gustó, pero los baños era lo único que no. Pero me gustó en el bus, yo siempre estaba con Flor jugando y cuando me iba a dormir. Las películas me gustaron, pero como dijeron, teníamos que poner mucho Febreze para que no oliera atrás. Pero fue un bonito viaje a Oshkosh. ¿Puedo decir Claro. algo? Bueno, hermano, yo rapidito aquí, no me pasaron el micrófono, pero yo quiero agregarles algo bien importante. Yo era la única adulta que iba atrás, porque al final pusimos, al fondo del autobús pusimos todos los instrumentos. Entonces yo le pedí que yo quería ir atrás para ir cuidando los instrumentos, porque yo dije yo, estos muchachos se van a poner a tocarlos o qué sé yo. Pero miren, para honra y gloria de Dios, estos muchachos se portaron, no tienen idea. O sea, yo vengo bien orgullosa de cada uno de ellos porque fue una experiencia bien preciosa. A pesar de que sí es cierto, se dormían tarde, fue la primera noche, pero de ahí de la primera noche
ellos se portaron muy bien. Así es que la verdad doy un testimonio de sí se portaron muy bien los jóvenes. Amén, amén. Cian, tu experiencia, pero yo quiero que tú cuentes un poquito de tu experiencia antes de bautizarte. Había escuchado que tú querías bautizarte en Oshkosh, ¿sí? Y habías pedido a un pastor que te bautizara. ¿Cuál fue tu experiencia en Oshkosh? ¿Qué fue lo que pasó ahí antes de bautizarte? No, pues antes de bautizarme, pues no pasó nada. Solo empezamos a practicar para el canto y después fuimos a la carpa donde tenían todo arreglado. Nos daban una toalla para ponernos cuando nos iban a bautizar y teníamos que hacer una gran fila. Y algo chistoso fue de que Nuevo México tenía un espacio súper chiquito, como de 2 pies, y Texas Conference lo tenía como de 9 metros, súper largo lo tenía. Así y la línea de Nuevo México solo habían como 3, y en Texas Conference llegaba hasta el árbol y lejos y lejos. ¿De los que se iban a bautizar? Sí. Este es... Para los que no sabemos, a veces pensamos que es cierto, era un campamento de cada 5 años, hay muchas actividades que se programan, pero nosotros lo que queríamos era que estos chicos fueran a disfrutar, que fueran a conocer nuevas culturas. Como dijo Axel, conocieron brasileños, conocieron canadienses. Tuvimos una experiencia muy bonita y yo quisiera que alguien de los que están abajo nos comentaran acerca de estas personas que nos acompañaron en el campamento durante toda la semana. Quisiera que alguien de ustedes se levantara y nos dijera lo que vivieron con ellos, con estos jóvenes. Para los que no saben, tuvimos 4 jóvenes, eran 3 jovencitas y un joven coreano. Y eran 2 consejeros. Resulta que nosotros pensábamos que era el mismo club, pero resulta que era una niña y la consejera eran de un club diferente y los otros 4 eran de otro club, no eran del mismo club allá en Corea. La mayoría de coreanos me impactó porque llegó un momento en que ya casi estábamos terminando el campamento y vino una de ellas, una consejera, y traía en sus manos un regalo. Eran unos corta uñas. Los traían en un paquetito como de 8, 10, 12 cada uno de ellos. Y lo primero que me dijeron es, en nuestro país los clubes no son muy grandes. A lo mucho son 10 jóvenes, 12 jóvenes. Pero cuando venimos al club de ustedes, eran muchos. Pero es que yo solo traigo esto. Y nos dijo, yo no sé quién recuerda el nombre de la más pequeñita. Eli, se llamaba Eli. Dijo la consejera, Eli estuvo ahorrando durante 5 años para venir a este campamento y ella compró estos regalos para el club. Yo los tengo todavía, yo no los quiero conservar, yo ya hablé con el pastor, me gustaría, si se puede y si la iglesia lo permite, que manden a hacer un mural o manden a hacer una vitrina allá afuera, porque nos dieron varios regalos. De Ángelo, ¿te puedes parar? Ven para acá. Ven para acá, ven. Si ven ese pañuelo, esta pañoleta es de Corea del Sur. Nos lo regalaron en bolsa. Ustedes no se pueden imaginar, estas personas estaban tan agradecidas, todos los días agradecidas, todos los días le hacían así, gracias y muchas gracias. Sí, quiero que lo miren. Este fue uno de los tantos regalos que nos dieron. Estas son pañoletas que ellos ocupan en sus clubes, ¿verdad? Nos regalaron dinero, yo creo que por aquí lo traigo. Sí. Quiero que vean. Ellos estaban agradecidos. Si ven, es de 5,000 won, yo no sé cómo. Son $5, ¿ok? Son $5. Hay uno de 10,000. 10,000. Hay uno de 1,000. Yo traigo varios de 1,000.
ellos no hallaban qué regalarnos. Por ahí creo que regalaron un vestido típico de allá de Corea. De Corea, sí, gracias. Me regalaron varios billetes, así que un día de esto los voy a ir a cambiar para ver qué puedo comprar. No. Regalos, para mí, mucho precio, mucho valor. A mí me daba, cada vez que se acercaban y decían gracias. Un día se me acercó Kim Sky, era el joven. Ese día se había hecho la pasta, creo yo, y traía el teléfono con el traductor, había escrito en su lenguaje y había puesto la traducción en español. Me gustó mucho la comida. ¿Puedo agarrar más? Le dije yo, agarra, si hay, agarra, hay que comer. Dicen de que los platos de nosotros eran exageradamente grandes, que ellos por lo general con todo lo que comían podía comer todo el club con un plato de comida que les servía. O sea, ellos todos los días estaban felices, no se perdían ninguna actividad porque dicen que un viaje de Corea para acá los niños ahorraron. Ellos estaban, en la mañana se levantaban, comían y se desaparecían, regresaban al mediodía, o sea, a comer mañana, tarde y noche. No se perdieron ninguna comida. Incluso el sábado antes de venirnos me preguntaron, ¿qué vamos a comer hoy en la tarde? Va a haber pizza. Ahí estaban. Tuvieron que buscar un campamento donde quedarse esa noche porque hasta el siguiente día salían ellos el domingo. Fue una experiencia muy bonita. Ahora, no sé quién de ustedes rapidito quisiera comentar acerca de estos muchachos, pero rapidito. Pues yo me hice buen amigo de Kim Sky. Me enseñó trató de enseñarme coreano, que aprendí una palabra, se llama Amyung, que para ellos hola y también bye, como cuando primera vez veo a Steven le digo Amyung, es como hola, y cuando ya me voy, Amyung también me enseñó él eso y él era bueno. Yo trataba de hacerle mucha conversación de cómo era su país, cómo era su país, cómo vivía él y agarraba mucha plática conmigo y a cada rato cuando no entendía algo rápido sacaba su teléfono a traducir como dijo Walter. Siempre me preguntaba muchas cosas y cuando íbamos nosotros a salir lo llevábamos a él y llegó al final que cuando ya nos íbamos ya agarramos confianza con él, le decíamos cosas y él se reía, él nos decía cosas y pues fue buena experiencia. Yo también me hice muy buenos amigos con Kim Sky. Dormí con él como 2 noches, pero Isa me quitó de la carpa por algo que no hice, que todavía estoy muy resentido. Pero me regaló dinero, mire, para mi cumpleaños, pero al parecer ustedes también, ya no le sentí tan muy especial, ¿verdad? Pero sí, lo vi en Instagram, pero Axel no me lo quiere dar. Mi favorita de las niñas fue Ellie, la más chiquita, tiene 7 años. Triste, 11, disculpe. Me dio mucha tristeza el último día dejarla ir porque se hizo muy bien amiga mía. Le di mi mochila, se la regalé y le puse mi nombre, le puse el campamento y todo. Creo que Mayra le dio un anillo. Y otros regalitos más que le dimos de parte de nosotros. Una noche les dije a todos los chicos, hey, vengan, vamos a hablarle a Eli, ¿va? Y nos sentamos y empezamos a decirle, no en inglés, sino que aprendiera español. Y después un día me vino a decir, me dice, zapatos me vino a decir. Y también aprendimos el nombre de pollo en coreano, que es tak. Y de ahí solo le estamos llamando pollo, tak. Y Eli creo que fue la más especial para nosotros. Y fue muy divertido hablar con ella y estar con ella. Y lloré el último día. Ok, ahí estamos viendo muchas fotos de todas las actividades. Ahí están ellos. Estuvieron compartiendo con nosotros. Rápido, ya para terminar, porque yo sé que hay mucho que hablar, hay mucho que quisiéramos recordar, hay mucho que recordar.
la experiencia que tuvieron en cuanto al drama. Hermanos, caminábamos a las 2:30, 3:30 de la tarde para ir a dejar las sillas, para poder llegar a las 6:30 que empezaba el programa y tener un buen lugar donde poder ver la programación. Nos pusimos por lo general enfrente de la pantalla que habían 3 pantallas. Nosotros nos poníamos casi siempre en la pantalla de en medio y siempre guardábamos ese espacio para poder estar ahí. Lo que más me sorprendió a mí fue ver a estos muchachos que aunque iban cansados, no se perdieron ningún programa. Yo me perdí el último, lastimosamente, teníamos que arreglar ya para venirnos el sábado a medianoche. Yo me perdí el del cierre, pero la satisfacción que nos quedó a nosotros fue saber que estos muchachos podían estar cansados. Ustedes iban a ver que tal vez estaban, como vieron ahorita, todos los días era que las banderas se agitaban y corrían los muchachos de arriba, cada quien con sus países, representando a sus países, pero al final caían un rato acostados, los iban a ver medio dormidos en la silla, pero una vez que iba a empezar el programa, todos se despertaban y atentos. Yo no vi a ninguno platicando, yo no vi a ninguno que ya me aburrí. De principio a fin, nunca se perdieron ese programa. Y yo creo que ahí era donde venía el mensaje, hermano. Para mí, el mensaje para ellos fue lo principal. Y yo sé que lo escucharon, yo volteaba a ver y yo los veía a ellos atentos, sin pestañear. Estaban completamente enfocados en lo que estaba pasando al frente y eso fue lo que más me gustó. Florecita, ¿tú quieres aportar un poquito de lo que tú viviste en el campamento? Como una ropa no me quedaba y se lo di a Eli y las dos estaban peleando para la ropa y me gustó mucho cuando las conocí porque como Eli era bien como nice, como yo le decía hola y ella me decía hi, y como el último día que los hicimos ir en el bus, ella me dio un gran abrazo y como eso me sintió como wow, she cares about me y como no sé cómo decirlo, pero ¿te gustaría volver a vivir una experiencia como la que viviste? ¿Sí? ¿Estás lista para el próximo Oshkosh? Perfecto. Gracias. Quiero que Tati preparó unas palabras, ella las escribió porque no quería perderse lo que ella su experiencia. Y yo quisiera que lo leyeras, Tati, lo que escribiste, porque te tomaste el tiempo en escribirlo. Noches, hermanos, yo quiero darle un testimonio de mi viaje a Oshkosh. Para mí fue mi primera vez que fui a un campamento mundial. Primero le doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de poder asistir al campamento. Fue una experiencia hermosa. Pude conocer muchas personas adventistas de todo el mundo. Vi personas de Centroamérica, de Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y de Panamá, personas del sur y Norteamérica, europeos y asiáticos. Y tuve mucho más contacto con coreanos porque en nuestro campamento tuvimos unos hermanos de Corea. Pero lo más lindo fue ver tantas personas juntas de todo el mundo alabando juntos a nuestro Dios. Mi abuelita me dijo, Ita, abre tus ojos, graba esto en tu mente, atesora en tu corazón, atesora en tu corazón. Y mira que nuestra iglesia adventista no es una iglesia de unos pocos miembros, sino es una iglesia mundial con miles y miles de miembros. En todo el mundo es la iglesia verdadera. Y por eso le doy gracias a Dios y a los líderes de nuestro club. Hermana Arjona, usted estuvo en la conferencia ayudando mucho tiempo. En 2 minutos, porque ya es tarde, cuéntenos su experiencia en este campamento. Hermano Vicente, si podría venir arriba, por favor. Buenas tardes, hermanos.
esta es la corta experiencia que hemos tenido con mi esposa y yo. Así que una vez vas, tienes que regresar otra vez y otra vez y otra vez. Para algunas personas se quejan de que en los baños no hay regaderas, que la ropa, pero después de todo tiene una satisfacción muy grande uno, hermanos. Pastor tiene un equipo de liderazgo en Conquistadores bastante bueno. Gracias a Dios por la tarea que hizo María Elena, que está ahí arriba, Walter y todo su equipo. Nos propusimos una meta, yo estaba preocupadísimo porque habíamos trazado la venta de nuestros pines, ¿verdad? Y yo estaba preocupado porque era un dinero que se debía a la familia de María Elena. Y bendito sea Dios, ¿verdad? Sobrepasamos eso, María Elena. Lo sobrepasamos, ¿verdad? Dio para que gasten ellos. Y una de las fiebres que hay allá, hermanos, pues son los pines. El intercambio de pines es alguna fiebre. Ellos todavía no lo experimentan porque no llevaban mucho, no sabían cómo, pero un niño como Florecita, ¿verdad? Para quitarle un pin, uno tiene que batallar bastante, ¿verdad? Ellos ya saben qué hacer, cómo piden, te lo miran, te dan vueltas y todo, ¿verdad? Lamentablemente, nosotros estuvimos muy ocupados, con la conferencia, pero lo poco que yo colecté de pines es poco, ¿verdad? A comparación de lo que siempre hemos colectado, ¿verdad? Y quisiera yo enseñarles algunos pines que colecté junto con mi esposa. Esto es. Sí, agárralo. Fueron poquitos, hermano. Fueron poquitos. Esto, hermanos, es la conferencia general. Nuestra iglesia hizo estos pines. Luego sigue la unión, todas las uniones de nuestra conferencia, de nuestra unión, División Norteamericana, nuestra conferencia de Texas y nuestra área. Aquí. Y ya lo demás son pines que intercambié con algunas personas. Un pin de México que es el Azteca, otro pin Maya, y así esto es Oklahoma, hermanos, esto es España, Alemania y Inglaterra, Nueva York, Potomac y África, Corea, y algunos pines que pude recolectar ahí estando en la conferencia, porque no tuve la oportunidad de salir e intercambiar, ¿verdad? Pero fue una experiencia muy buena, hermanos, y quiero decirles algo, hermanos, yo había escuchado algunos clubes que llegando, iban a empezar a trabajar para Oshkosh 2024. Ya hay clubes que ya están trabajando, los países principalmente que están muy lejanos. Conocí personas de la India, de Mongolia, de China, de Canadá, y tengo uno que nos regaló dos muchachas. Este pin chiquito, hermanos, lo voy a guardar hasta que el Señor me recoja. Llegaron allá, este pin pequeñito es de piel, de cuero, es de Rusia. Llegaron dos muchachas de Rusia y nos dieron. No tenían más porque ya habían cambiado lo que ellos traían, pero con mucho cariño se quitaron y nos lo dieron a Iris y a mí, ¿verdad? Que estábamos allá. Y nosotros le regalamos también pines que teníamos allá, ¿verdad? Y muy agradecidos, hermanos. La persona que se queja porque no está acostumbrada a acampar, ¿verdad? Pero en los campamentos siempre uno tiene algo positivo, casi siempre es positivo, ¿verdad? Así que la experiencia que hemos tenido con mi esposa y yo, pues tendríamos todo el día aquí para platicar, hermanos. Walter y todos los muchachos se divirtieron. El programa fue excelente, hermanos. Lo que ustedes vieron allá no
No era como 2/3 de lo que estaba en el campamento. 1/3 estaba en los campamentos. No era toda la gente que estaba allí. Si fuera llegado toda la gente, no cabíamos en el field. Pero era un mar, hermanos, un mar. Y no sé si a ellos les tocó la experiencia de ir a hacer adra, ¿verdad? A llenar cubetas para regalar. Les regalaban pines, les regalaban camisetas y gorras. Y no sé si a ellos tuvieron la oportunidad de ir y hacer ese servicio comunitario. Había también Compassion, ¿verdad? Así que no sé qué él tiene, Lili, ya no le dejo nada a ella. No, pues es que yo no, en realidad yo no tengo mucho porque yo estuve en una casa cuidando a los niños de Iris, de la secretaria de la conferencia, y como son niños chiquitos, pues no se podían estar mucho en el área del campamento, y pues su mamá estaba trabajando, así es de que de esa manera fue de la forma que yo trabajé para Dios. Pero también me divertí, también colecté pins, aunque no íbamos así como de las 2 de la tarde a las 6 y ya no nos quedamos al programa, lo veíamos en la tablet por el camino para regreso para la casa, pero como quiera nos divertimos, vi la apertura y vi el cierre y vi el desfile, que eso era lo que yo quería ver. Y disfruté mucho el camino, especialmente había yo manejado 12 horas, no habíamos comido desde que antecitos de llegar a Texarkana, comimos un sandwichito de McDonald's, ¿verdad? Y saliendo casi de Arkansas, le dije a Lili, bueno, vamos a comer en ese restaurante de barbecue, seguro que ahí va a estar bueno. Hermanos, nunca había pagado tanto dinero por 2 pedacitos así de carne. La papa estaba negra, yo creo la calentaron en el microwave, era algo terrible, $40 por 2 platitos, hermanos. Fue algo feo. Fue algo terrible eso, pero yo dije, bueno, así se aprende, ¿verdad? Pero una de las cosas que más me impresionó, hermanos, y que fue récord Guinness, ¿alguien se acuerda qué fue? La banda de Master Guy, pastor, la subieron la pañoleta, ¿cuántos metros eran? Eran 2 plumas de púas, eso era impresionante. Perdón. Una cruz humana también, ¿verdad? Así que fue algo impresionante, hermanos, impresionante. Así que yo les invito a que si tienen la oportunidad de ir, si Dios no viene, ¿verdad? Pues poder ir, y si Dios nos da la salud para poder ir en 2024 a Oshkosh. A mí el uniforme de conquistadores para mí es lo máximo, porque en eso me representa, es para mí el servicio. Y cuando yo vi esa pañoleta allá flameando porque estaba ondeando, mi corazón se llenó tanto de alegría que yo me puse a llorar, de verdad. Muchos de ustedes pueden pensar, qué ridículo, pero el estar ahí y ver esas cosas te impresionan de una forma tan grande que dices, vale la pena servir al Señor. Este es el trabajo por el cual yo siempre he luchado. Desde que tenía 19 años he trabajado fuerte para la juventud. Dios los bendiga, muchachos, que el Señor siempre esté en sus vidas y en sus corazones, que la pañoleta, el pastor la tiene, ese sea como su bandera para servir a otro. Siempre, siempre pónganlo en su mente y en su corazón. No se olviden del Señor, porque Cristo viene pronto. No dejen que las cosas del mundo los atraigan. Señor, que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, muchachos, y que este año el Club de Conquistadores sea mejor que el año pasado. Amén. Y prepárense para el próximo. Creo que ya la artritis no me va a dejar mucho, ¿verdad? Pero a lo mejor sí voy. Amén, amén. Rápido, ya para terminar, hermano Vicente, rapidito. Él tiene una forma particular de vivir el campamento. A mí me llamó la atención. A mí me llamó la atención. Quiero preguntarle, hermano, ¿qué es esto? Ustedes ya lo habían visto.
Pero ¿qué es esto para usted? Ok, pero ¿qué significado tiene para usted? Yo no sé si lo alcanzan a ver. Tiene escrito por todos lados un montón de nombres. ¿Qué es lo que hace usted con este tipo de cosas? Bueno, eso, ¿sí se oye? Sí. Eso fue en el 2014. Andábamos en las actividades y miramos que era un honor. Y pues nos metimos, yo y Natanael. Y Natanael también tiene el de él, nomás que pues, no sé, lo tiene por ahí alzado, pero sí lo tiene. Y después que lo hice, iba con él, jugando con él ahí, jugando, y que se me ocurrió que traigo una pluma, y que encuentro un chinito, y que le digo, fírmame aquí. Yo no sé cómo le dije, pero yo le dije que me la firmara, y la tengo firmada. Y ahí empecé. Tengo de Brasil, de todas partes. Y son poquitos estos porque ya fue el último día de actividades que se hizo. Pero eso se me vino a la mente. Después dije, para el próximo campamento que venga, voy a hacer algo diferente. Y dije, bueno, se me hizo chiquita porque mi sueño era muy chiquito. Pero para el próximo que viene, mi sueño va a ser más grande y voy a tener que llevar algo más grande. Y ya lo tengo, lo que voy a llevar. Y bueno, ahí empecé con los que vivieron con nosotros, y después vinieron unos a visitarnos que eran pastores de otras iglesias, no sé de dónde venían, también los puse que me firmaran, pues nos entendimos a señas y lo que fuera, pero gracias a Dios que tenemos bastantes firmas, tenemos a la Liri y yo, al pastor Saúl, de algo que me impresionó bastante, porque yo llegaba y le decía, mi nombre es Vicente Castañeda, vengo de Houston, Texas, me gustaría dirigirme con su director. Llegaba, pues no sabía quién era el director, ¿no? Cuando entraba al campamento, y le digo, me gustaría hablar con sus directores, y muchos como que se chillaban, y uno sí dijo, ¿y usted qué trae? Espérame, voy para allá. No, pero gracias a Dios que todo estuvo bien, nos la pasamos bien. Entré desde que empezamos en la entrada hasta donde estaban todos los eventos. Me fui de casa en casa, por las callecitas, iba caminando. Y le dijo, a este le digo, no le digo, a este le digo, no le digo. Pero con los que tuve un poquito de dificultad fue con unos morenitos. Se molestaron, pero le dije que Dios los acompañe, yo sigo mi camino. Pero quiero decirles, lo que tú vayas buscando a un campamento, a donde quiera que tú vayas, eso es lo que vas a encontrar. Porque parece que yo miro que hubo mucha gente que encontró un pretexto y ya no se va a parar un campamento, tal vez a unas iglesias no vayan a ir también, pero ojalá y que cada uno de los que estamos aquí hayamos visto algo que nos va a motivar para el próximo campamento, ir con más, que te motive, algo que te motive. Y así como te motiva una cosa, hay cosas que te van a desanimar también. Y esperamos que este club, que sea mejor que es una experiencia bien bonita. Yo desde que salí iba contento, iba emocionado porque me iba a ir en el bus, resulta que me fui manejando, pero me divertí. Con Israel nos divertimos bien, hasta el camino, creo que manejamos doble y se nos hizo cortito, porque ya con la hermana Ana, pues éramos dos nomás, y duérmete 2 horas, 3 horas y sigue, cámbiate tú, y que una hermana ya no aguantó que 1 hora y que síguele tú, bueno, pues vamos a darle. Después ya ni me quería soltar, ya no quería soltar el volante. Y luego cuando a la hermana le tocaba, pues ya no lo quería soltar ella. Pero gracias a Dios llegamos bien para allá y regresamos bien. Amén. Muchas gracias. Y hay que divertirnos en los campamentos, muchachos. Amén. Hermano, hermanos, ¿se acuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? Yo me imaginé el campamento de Oshkosh cuando estaba el pueblo de Israel acampando en el desierto, ¿verdad? Todo por tribus, ¿verdad? Y así estábamos nosotros, cada conferencia, cada unión, cada país, los países internacionales donde estaban, ¿verdad? Y decían, pronto vamos a estar en la patria celestial, en un campamento allá. Que el Señor los bendiga en esta tarde, hermanos, y si Dios nos da vida, nos vemos en Oshkosh 24. Amén, amén. Hermanos, tenemos una invitación especial para el próximo campamento y quiero que la hermana Aura nos lo haga saber.
¿Qué invitación especial nos hicieron en este campamento? Al principio Walter dijo, ¿verdad?, que realmente el por qué nosotros estuvimos ahí fue gracias a María Elena. Ella un día vino y me dijo, bueno, claro, ¿verdad?, el Señor es el que obra en todo, pero ella tuvo la iniciativa, me dijo, hermana Aura, mire, ¿qué cree usted si pudiéramos ir a tocar a Oshkosh? Y me dice, mandamos la aplicación, mándala, pero créanme que yo le dije, bueno, mándala, pero así, mándala, ¿verdad? Y ahí que me dice que vamos a hacer una audición, tenemos que mandar un video, hagámoslo, lo hicimos, que otro video, hagámoslo, y así estuvimos mandando, ¿verdad? Pero yo les digo, hermano, aquí de corazón les digo, yo no quería ir, se los digo, y muchas saben de las que están aquí, yo no quería ir, y le doy gracias a Dios y a estos dos líderes aquí, que a pesar de que yo les decía, yo no quiero ir, y me decían, tiene que ir porque va a la orquesta. Ok, ahora yo les digo a ella, yo les he pedido perdón a Dios, y aquí se los digo en público, hermanos, le he pedido perdón a Dios como no tienen idea, porque el Señor me ha probado en 1000 maneras en este viaje. Yo no quería ir, yo les decía, si voy en avión y me voy a quedar en un hotel. Y hermanos, el Señor me tapó todo, no hay hotel, los vuelos de $100 me fueron a 300, pues no me alcanzó y dije, bueno, les digo a ellos, me voy con ustedes en el bus. Imagínense lo que hace Dios, y estando allá una noche antes de la presentación, cayó una tormenta, hermanos, y que nosotros, bueno, yo soy como medio asustadiza y dije, ay Señor, le digo, ¿será posible que tú me has traído hasta aquí? He venido a acampar una semana y me van a suspender el concierto, le digo al Señor, pero bendito Dios, para honra y gloria de Dios, hermanos, la carpa de nosotros, estábamos ahí con Florcita, miren, amanecimos muy bien, y bueno, casi todo, ¿verdad? Así es que la verdad que no me pidieron dar una experiencia propia, pero tuve que decirles, hermanos, porque la verdad que esto para mí ha sido impactante, no para mí, mi familia, mi hija y mi nieta, venimos tan bendecidos, hermana, que venimos, esta chica dice, ¿cuándo vamos a ir al otro campamento? O sea, bendito Dios por eso, y les digo, les hago una invitación para todos los que son como yo, que, ay no, que esto, y ponemos muchos pretextos, hermana, por Dios, no pongamos pretextos, disfruten, de verdad que fue una experiencia, para mí ha sido una de las experiencias más lindas de mi vida, con eso les digo todo, una experiencia bella, hermosa, maravillosa, no sé ni cómo decirle, ¿verdad? Así es que les hago la invitación desde ya para que nos preparemos, si yo estoy viva todavía, no ha venido el Señor para el año, pues, que sería el año 24. 24, ¿ok? Bueno. ¿Y la invitación? Hay la invitación, sí, también, para los jóvenes. Tenemos 5 años, jóvenes, para prepararnos, para ir si quieren tocar en orquesta el próximo Oshkosh, tenemos 5 años para que los que no fueron, los que no están tocando un instrumento, que empiecen a tocarlo. En 5 años sobradamente tocan. Y los que ya tocan, pues tengan idea, porque aquí en esta iglesia somos bien bendecidos con los muchachos. Amén. Hubieron muchos muchachos que pudieron haber tocado y no lo hicieron. Así es que la invitación está abierta desde ya para prepararnos, porque les voy a decir una cosa, no creo que la has dicho, ¿verdad? ¿O sí? Que para honra y gloria de Dios, nosotros tuvimos tanta aceptación en el nombre de Dios en Oshkosh, que la señora, la que hace las invitaciones y dirige, se bajó del stage y nos siguió a decirnos que era la primera vez que invitaban una orquesta y les había gustado tanto que nosotros teníamos la invitación hecha desde ya para el próximo Oshkosh. No más audiciones, tenemos el paso libre. Imagínense qué bendición. Así es que gloria a Dios por eso. Amén. Así es que jóvenes, aquí está la invitación ya hecha. Amén, amén. Ya no van a ser solo 2 minutos, yo creo que van a ser todos los días tocando ahí en el stage. Así que es una bendición la de nuestra iglesia, la que tenemos. Dios nos bendijo. Al final de cuentas, hermanos, lo que pasamos no se compara nada con la bendición que Dios nos ha dado. Yo lo volvería a pasar porque Dios es grande.
Así que queremos acabar con unas palabras de la hermana Marielena. No sé si tendrá algunas palabras. Hay un video, quiero que lo vean, todas las experiencias que tuvimos, hay fotos de todo lo que pasamos en el autobús. Hermanos, como dice el anuncio de Mastercard, esto no tiene precio. Eso es lo que me gustaría decirle a los hermanos, que les agradecemos todos, a todos los hermanos que fueron parte de esto, porque en realidad si ustedes no nos hubieran apoyado en ventas, no nos hubieran apoyado en actividades, no hubieran estado aquí aguantando que a cada rato decíamos Oshkosh. Hay una chica que está aquí adelante, que no les voy a decir el nombre, que su hermana es Gaby, pero no les voy a decir el nombre, me decía, ay, yo ya quiero que se acabe Oshkosh, porque toda la excusa era, espérate Gaby, que Oshkosh, espérate, y la entiendo, porque si no estás involucrado, se vuelve como hasta gravoso, ¿verdad? Pero les agradecemos por la paciencia que tuvieron todos ustedes, hermanos, porque aguantaron tanta presión. A veces pusimos con lo del autobús también la necesidad, y gracias a Dios porque somos un pueblo. Si ustedes no nos hubieran apoyado, por mucho que tuviéramos un liderazgo, un staff que apoyó, no hubiéramos llegado muy lejos. Así es que para la honra y gloria de Dios tenemos una iglesia que nos apoyó, nos respaldó, y eso se lo agradecemos. Hablamos con Walter, eso gracias a Dios por nuestra iglesia. Muchas iglesias llevaron autobuses que tuvieron que pagar, y según ellos a veces quizás se ahorraron porque algunos se fueron en avión y luego otros pagaron para que llevaran las cosas, y prácticamente terminaron pagando casi lo del autobús. Entonces, y nosotros tenemos autobús para largo. Y pues yo sí estaba preocupada por el aire acondicionado, no hombre, pero cuando me tocaba, porque me tocó de copiloto con Ana, cuando me pasaba a dormir al autobús, era un frío, pero todos iban bien dormidos. O sea que gracias a Dios no nos tocó calor, nos tocó calor y ahora nos tocó frío. Gloria a Dios, porque Dios puso sabiduría en las personas que los escogieron y Dios va dirigiendo a su pueblo. Si es que no quería pasarme por alto el agradecerle, hermanos, nuevamente. Vienen otros 5 años. Uno de mis proyectos ahorita, tenemos un plan para este fin de semana, a ver si se da o no se da con mi familia. Es un proyecto que hemos puesto en las manos de Dios. Y el otro proyecto que viene de inversión para mí es comprar los 2 tickets de mis hijos, por fe. Por fe, porque sí fue una bendición para ellos, el canto fue una bendición para ellos, algo que se repite constantemente y se sienten elegidos, se sienten especiales. Y algo que quiero decir así rápido, todos decimos rápido, ¿verdad? Pero fíjense, hermanos, que la bendición que hay arriba en el stage es porque hay personas que están enfocadas en lo que se está haciendo. Le decía, nos pidieron que a las 3:30 de la tarde teníamos que estar ahí, y todo, pues desde las 3 era la jaladera de instrumentos. Gracias a Dios nos proveyó los carritos, ahí nos sentíamos con los carritos, con los instrumentos para arriba y para abajo. Y llegando, lo primero que hacen cuando estábamos todos ahí, hay una persona especial para una oración, a orar, antes de subir. Y luego, bueno, practicamos, bajamos, nos dieron la oportunidad de practicar antes y todo. Y luego nos formamos en 2 grupos para subir otra oración, otra persona especial para la oración, alabar y a honrar el nombre de Dios. Porque para eso estábamos ahí, porque íbamos a honrar a Dios. Y luego nos bajamos y otra persona grabando, pasándolo en vivo, otra oración para alabar. Y yo digo, me pongo a pensar, yo digo, o sea, esta programación sale bien, pero porque todos se la ponen en las manos de Dios. La gente está bien enfocada en lo que tiene que estar. Y usted los ve pasar y dice, bueno, quizás ni ha de ser adventista, ¿no? Son las personas que se paran y lo detienen a uno y le dicen, es hora de orar, es hora de alabar a Dios. Es algo muy hermoso, como dijo Itati, y lo que ella escribió, nuestro pueblo adventista es tan grande y es bendecido. Y eso es algo lo que yo tenía en mente como madre. Para mí era importante que Axel especialmente, perdona que te utilice, ¿verdad?, se diera cuenta que nuestra iglesia adventista no es solo Little York o HBA o Texas Conference. Nuestra iglesia adventista es a nivel mundial. Hay de todo. Las personas que llegaron a nuestro campamento, una de ellas, la mamá del chico, ella es directora de la Academia Adventista en Corea. Y la otra, Scarlett, la otra hermana que llegó con nosotros, era la mamá de 2 niñas, ella es ingeniero. Y son personas que trabajan mucho para llegar y lograr lo que ellos quieren. Entonces,
Nuestra iglesia a nivel mundial es una iglesia preparada, es una iglesia bendecida, es una iglesia diversa. Entonces para mí era importante que ellos, mi hijo y los demás chicos vieran que es una iglesia fuerte. No somos no quiero usar el término, era cualquier iglesia, no, pero sí que sepamos que nuestro Dios tiene un pueblo especial. Y Dios tiene un pueblo especial no solo aquí, tiene alrededor del mundo, donde nosotros ni nos imaginamos que hay un pueblo para Él. Entonces, vamos, Harry, cuando puedas me pasas el video donde aparece Chosen. Ok, para terminar queremos dar gracias a todos los que nos acompañaron. A Cocina, gracias. Cocina, muchas gracias a aquellos que se esforzaron en levantarse temprano, en tenernos comida, los que nos ayudaron en cada una de las actividades, hermanos. Sin cada uno de ustedes no hubiera sido posible. Y sobre todo, chicos, gracias a ustedes por haberlo disfrutado. Y quiero acabar con este versículo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y les dejamos este video. Hacemos una rueda para terminar. Ok. Hagamos la rueda para finalizar. Perdón. Chicos, al finalizar allá afuera pueden enseñarle a los hermanos que estén interesados que vean su colección de pines. Yo hubiera querido pasarlos a todos, hermanos, pero se nos hizo largo y hay mucho que contar, hermanos. Pero era un detallado un poquito de todo lo que vivimos. Oh, hermanos, nuestros pines para honra y gloria de Dios, si ustedes los conocen, estas guitarritas, los vamos a tener en el museo del Conquistador en la conferencia general. Así que si ustedes alguna vez visitan allá, van a ver nuestros pines en ese lugar. Hermanos, llegaron a ofrecer hasta $100 por esos pines. Mucha experiencia, mucha experiencia. Hermana,
hizo Mario. Mario, como era el que había organizado lo de los pins y andaba involucrado en eso, había noches que no dormía, medio comía. ¿Cómo le voy a hacer para vender todos los pins? Y hable a todos. A todos. Y ya cuando casi termina, dice, ahora sí, yo creo que yo ya vendí todo, nomás quedan unos cuantos allá que los vendan ellos. Pero fue un estrés en la casa con ese señor. Hermana, aquí quieren dar agradecimientos, pero en vez de dar agradecimiento a personas, hermana, hay que darle agradecimiento a Dios, porque Dios es muy... Bueno, yo como padre de familia, madre, quiero dar gracias a Dios, en especial, como decía el hermano, primeramente a mi Dios y también a la directiva del Club de Conquistadores, por esta experiencia que se le permitió a mis hijas y yo creo que a todos los jóvenes. En otro momento y en otro lugar jamás lo hubiera pensado, pero nuestro Dios y la directiva que trabajó, si nosotros como padres trabajamos, la directiva trabajó doble. Y se preocupó por nuestros hijos y le doy muchas gracias a nuestro Dios y a la directiva que sin duda lo vimos trabajar mucho este año y mis hijas regresaron impactadas, emocionadas y ahorita yo también estoy emocionada, yo también quiero ir el próximo año con mis hijas si Dios me lo permite. Gracias Dios, gracias directiva, gracias iglesia que también apoyó, gracias. También quiero recordarles agradecerles a aquellas personas que pusieron su granito de arena, de alguna manera o de otra, especialmente aquellos que pusieron su donación para que el sueño de estos jóvenes se pudiera hacer realidad en apoyar la compra del autobús, aquellos que donaron un poquito para que el autobús se pudiese comprar. Aún tenemos una deuda con la iglesia, así que queremos invitarles a que aún pueda unirse a seguir apoyando a esta causa. Que quisiéramos una oración, pastor, y luego cantamos al comenzar la semana. Muy bien, no se olviden de la deuda que tenemos, ¿verdad? Después de haberla disfrutado, el autobús. Yo tengo ahí una promesa de $400, todavía creo que me quedan y la estoy pagando. Okay, hice una promesa de 1,000 y aquellos que hicieron promesas, por favor. Nos quedan cerca de $15,000 todavía del autobús. Lo disfrutaron, qué lindo, ¿verdad? Y gloria a Dios por ello. Pero tenemos que devolverle todo eso a la tesorería de nuestra iglesia. Así que vamos a seguir la nueva directiva, vamos a seguir. Y bueno, vamos a hacer nuevos pines, hermano, para recaudar ahí fondos. Muy bien, pues ahí tenemos ahí, qué lindo, me da mucha alegría verlo, escucharlos. Nos hubiese encantado a mi esposa y a mí haberlos acompañado, pero cuando nos enfocamos en lo positivo, encontramos bendición. Así que qué lindo que hayan pasado esa experiencia y que estén listos para poder vivirla nuevamente dentro de 5 años, ¿verdad? Y que podamos disfrutar de aquella oportunidad que nos da el Señor. Posiblemente tal vez algunos no lleguemos a ese campamento, ¿verdad? Tal vez no, pero los disfrutaron ¿verdad? Los disfrutaron Así que gloria a Dios por ello. Vamos a orar. Amado Dios, gracias Señor por la bendición de su cuidado para con nosotros. Gracias porque el club y los padres y todos los que fueron regresaron y están aquí. Oramos, pedimos, Señor, nuestras rodillas se doblaron, rogando para que pudieran regresar con bien, no tuvieran un accidente. Y Señor, te agradecemos porque vemos esa promesa cumplida al escuchar el gozo, la alegría, las experiencias inolvidables, Señor, de tu presencia y de tu cuidado. Sabemos que tal vez acontecieron algunas cosas que tal vez no comimos bien o no dormimos bien, otras situaciones que pasaron, Señor, pero queremos presentarlas delante de usted para que, Señor, cubra nuestra humanidad
y podamos levantar nuestros ojos, Señor, y mirar tus promesas. Y, Señor, saber que somos un pueblo que ama y espera su venida. Y que mi Dios, no importa idioma, no importa color, no importa país, todos somos iguales ante la cruz. Oh Señor, ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, porque solamente mediante tu poder, tu ayuda, tu dirección, tu bendición, Señor, podemos mantenernos, Señor, con nuestros ojos fijos en tu promesa. Así que, Señor, alabamos tu nombre por ello y rogamos para que en esta semana, si el enemigo se cruza por nuestro camino tratando de tumbarnos, podamos, Señor, estar firmes. Podamos, oh Padre, avanzar en victoria y que podamos, Señor, ser victoriosos, regresar el miércoles, Señor, regresar los días en que nos reunimos para adorarte. Y, Padre especial, si tal vez tenemos que encontrarnos con la eternidad en esta semana, estemos listos para hacerlo. Nos colocamos en sus manos, Señor. Colocamos nuestras vidas a sus pies. En el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. ¿Canto? ¿Pianista? ¿Está por aquí la hermana? Al comenzar la semana, qué alegría que me da el estar con mis hermanos en este bello lugar. Enlacemos nuestras manos para juntos alabar el nombre de Jesucristo, nuestro amigo más leal. Feliz semana y feliz semana. Un abrazo al que está a su lado. Que el Señor le bendiga. Una feliz semana a todos. Los diáconos y la directiva de damas, mi esposa quiere verse, y los diáconos, por favor, nos vemos aquí, los diáconos, todos los diáconos.